yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de Técnicas de Investigación, de Técnicas de Recerca, de Psicología de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio. Así que si os apuntáis con tiempo, os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora, os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso, os enviamos un dossier encuadernado por correo postal, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora así con esta primera clase. Vamos a la página 3 del dossier y empezaremos con la teoría de la ciencia. Empezamos con el tema 2 porque el tema 1 es una introducción, nos ponen como algunos ejemplos de la ciencia, el método científico y tal, pero es algo muy introductorio, no os van a preguntar nada del tema 1 porque es como una explicación sobre el curso y algunos ejemplos así anecdóticos, pero nos lo vamos a saltar. Empezaremos con el tema 2, que es el tema de teoría de la ciencia. Venga, empezamos con el primer apartado de teoría de la ciencia, que es el conocimiento científico. Al principio os comentan qué sería la diferencia entre el conocimiento vulgar o común y el conocimiento científico. Nosotros trabajaremos con el conocimiento científico. El conocimiento vulgar utilizaría un lenguaje coloquial, intentaría comprender, predecir, controlar la realidad con la experiencia, ¿sí? Y sería, por ejemplo, los dichos populares o la pseudociencia. Nosotros no trabajaremos con conocimiento vulgar o común, sino que trabajaremos con conocimiento científico, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa el conocimiento científico? Pues partirá de la observación sistemática, es decir, tendremos una metodología para observar, ¿sí? Tendremos un sistema de hechos conductuales, se formularán hipótesis, tendremos hipótesis de partida para ver si ocurren o no, y se acumulan informaciones para predecir o explicar el fenómeno que estemos estudiando. Así que trabajaremos según el método científico. Método científico. Y ese método científico pues se caracteriza por lo siguiente. El método científico es sistemático. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? Pues que tiene un sistema, como decíamos antes, un método que es conocido, que es estructurado, que se tiene que seguir para poder generar conocimiento mediante el conocimiento científico. Después tiene contrastación empírica. Contrastación empírica. Eso quiere decir que se tiene que contrastar con algo empírico, es que está basado en la experiencia, por tanto lo contrastaremos siempre con la experiencia. Tendremos que hacer experimentos en la vida real para ver si aquello se cumple o no, ¿sí? Así que tendrá siempre contrastación empírica, no es una teoría que nos imaginemos, sino que luego la tenemos que poner en práctica y se tiene que cumplir en la realidad. Tiene contrastación empírica. Después, es un método objetivo. Objetivo, ¿qué quiere decir que sea objetivo? Pues que no dependerá de la opinión de cada uno, sino que todo el mundo debería estar de acuerdo en lo que nos dice el método científico, porque cualquiera lo puede comprobar con experimentos si es cierto o no. No dependerá de la opinión. Luego, debería ser replicable. Cualquier experimento que hagamos para explicar algún fenómeno tiene que ser replicable, es decir, cualquier otro grupo de investigación podría volver a hacer el mismo experimento y en teoría debería obtener el mismo resultado.
Así que debería ser replicable. Cualquier estudio tiene que poderse repetir para también corregirse, porque puede ser que el estudio no se haya hecho bien. Si otro equipo de investigación hace el mismo estudio y encuentra que no les da los mismos resultados, pues entonces de esa manera iremos corrigiendo la teoría sobre ese ámbito. Por eso se dice que el método científico tiene autocorrección. Tiene autocorrección, es decir, se va corrigiendo a sí mismo, como decíamos, pues grupos de investigación investigan lo mismo, si no tienen los mismos resultados, pues se va corrigiendo a sí mismo, ¿sí? La ciencia se corrige a sí misma. Y después, otro supuesto, otra característica sería la comunicabilidad. Comunicabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el método científico siempre requiere de comunicabilidad, es decir, que todos los resultados se tienen que publicar, tienen que ser públicos para que todos los otros equipos de investigación vean los avances que ha hecho un equipo, puedan aprovechar esos avances para generar nuevos avances o para comprobar si esos avances son correctos o no y autocorregirlo. Así que si hacemos una investigación en el ámbito privado y ese estudio no se publica en ningún lado, entonces eso no es método científico. Requerimos que se publiquen los estudios en revistas científicas para que otros investigadores puedan aprovechar ese conocimiento y se vaya construyendo conocimiento por encima. Así que es prescindible que haya comunicabilidad. Más cosas. Después os hablan también del principio de parsimonia, que es un principio muy importante en ciencia o en método científico. El principio de parsimonia, o el de la navaja de Occam, se llama también, se refiere a que en igualdad de condiciones la solución más sencilla acostumbra a ser la verdadera. Así que si nosotros tenemos dos posibles teorías para explicar un fenómeno, si las dos están en igualdad de condiciones, siempre deberíamos intentar elegir la más sencilla. Eso no quiere decir que siempre la teoría más sencilla es la cierta, pero si no sé cuál elegir, si estoy en igualdad de condiciones, si no estoy en igualdad de condiciones, no. Si estoy en igualdad de condiciones, deberíamos elegir siempre la explicación más sencilla, porque suele ser la verdadera. Así que ese es el principio de la navaja de Occam o el principio de parsimonia. Buscar siempre la solución más simple, más sencilla, porque suele ser la verdadera. Eso no quita que hayan cosas que requieren una explicación muy compleja. Hay cosas que tienen una explicación muy compleja. Pero en ese caso pues encontraremos que la única explicación que nos sirve sería la compleja, pero en igualdad de condiciones. Entonces deberíamos intentar elegir la más sencilla. También nos hablan del fenómeno de la serendipia, que es cuando encontramos alguna cosa, cuando hacemos algún descubrimiento por casualidad. Muchos descubrimientos científicos se han producido por casualidad. Investigando otra cosa, pues encontramos algo sobre otro fenómeno. Así que la serendipia sería los descubrimientos científicos que se dan por casualidad, que son muy importantes en la historia y en la teoría de la ciencia. Venga, más cosas respecto al método científico. Estas serían las características y tendremos una serie de supuestos del método científico. Los supuestos. Los supuestos serán el supuesto de orden. Siempre vamos a suponer que los sucesos se producen en un orden determinado. Es importante saber qué va antes, qué va después, cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es el orden de los sucesos. ¿Sí? Después el supuesto de realismo, que quiere decir que vamos a trabajar siempre con fenómenos reales, ¿sí? No fenómenos imaginarios, sino fenómenos que se dan en la realidad, porque luego tendremos que hacer contrastación empírica. Así que el supuesto de realismo, se estudiarán siempre hechos reales. Supuesto de determinismo. El supuesto de determinismo nos dice que tendremos una causa, que es la que determina el efecto, por tanto lo podemos predecir. El objetivo de la ciencia va a ser predecir los fenómenos, así que vamos a suponer que hay una causa y luego hay un efecto, ¿sí? Por tanto, si controlamos la causa, podremos controlar el efecto, podremos predecir y modificar aquel fenómeno. Así que supondremos siempre un determinismo de causa-efecto, ¿sí? Y luego, por último, tendremos el supuesto de causación finita. Causación finita. Venga, en el supuesto de causación finita, lo que nos dice es que vamos a suponer que las causas de un fenómeno son finitas, porque si no, no las podríamos estudiar si hubieran infinitas causas. Así que supondremos siempre que las causas de un fenómeno son limitadas y, por tanto, que las podemos estudiar y las podremos llegar a conocer. Bien, esos son los supuestos en los que nos basaremos para trabajar con el método científico. Y luego, por último, tendríamos el nivel de comprensión de los fenómenos.
El nivel de comprensión de los fenómenos serán estos. El primer nivel sería la descripción. ¿Sí? Cuando estamos estudiando un fenómeno determinado, la descripción sería cuando identificamos las variables implicadas en el fenómeno, la relación entre ellas, ¿no? Es identificar los elementos de aquello que estemos estudiando. ¿Sí? Así que un primer estudio que podemos hacer es describir un fenómeno. Yo puedo describir el fenómeno pues, de la memoria, ¿no? Pues los elementos que forman la memoria, las relaciones que hay entre los diferentes tipos de memoria, ¿no? Describir ese fenómeno. ¿Vale? Después tendríamos, el segundo paso sería la explicación. Cuando nosotros conocemos la causa de ese fenómeno, entonces diremos que tenemos ya un nivel explicativo del fenómeno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más psicológico. Imaginamos que hablamos de la depresión. Pues el primer nivel descriptivo sería conocer qué es una depresión, pues los síntomas que se producen en una persona que tiene depresión, describir muy bien ese fenómeno. Ese sería un primer nivel de conocimiento. Después, si conocemos muy bien el fenómeno, podremos llegar a explicarlo, es decir, a saber cuáles son las causas que están detrás. Pues una persona que ha sufrido pues, una pérdida, una persona que ha sufrido estrés, lo que sea, pues aquello ha podido producir que la persona acabe desarrollando una depresión, o las causas neuroquímicas que están detrás de que la persona desarrolle la depresión. Ese sería el fenómeno explicativo, cuando no solo conocemos bien el fenómeno, sino conocemos las causas, ¿sí? Después tendríamos el fenómeno, o sea, el nivel predictivo, la predicción. La predicción es un nivel más de conocimiento del fenómeno. Si lo conocemos tan bien como para conocer las causas y entender todas las partes que lo forman, entonces podremos llegar a predecirlo. Y cuando lo podemos predecir es cuando entendemos tan bien el fenómeno y tan bien las causas que podemos saber que si ocurre tal causa, pues tendremos ese efecto. Pues que si la persona ha sufrido un impacto emocional de no sé qué tipo, pues esa persona va a acabar desarrollando una depresión, ¿sí? Sería el fenómeno de la predicción, ¿sí? El nivel predictivo de conocimiento. Y por último, el último paso de conocimiento sobre un fenómeno es el control. Si nosotros conocemos bien el fenómeno, sabemos cuáles son sus causas y por tanto podemos predecir bien si va a ocurrir o no va a ocurrir, podemos controlar las causas para evitar que ocurra. Así que podemos controlar el fenómeno. El objetivo es llegar a ese cuarto nivel de conocimiento de los fenómenos, que sería el del control, manipular las condiciones que determinarán ese fenómeno. Bueno, pues un poco con todo esto tenemos una primera idea sobre el método científico que utilizaremos para generar el conocimiento. Venga, vamos al apartado 2.2. Vamos a ver ahora las fases que tendríamos del método científico. Fases del método científico. Primero, vamos a poner aquí las fases del método científico. Venga, la primera fase que tenemos es la fase teórico-conceptual. Esa es la primera fase con la que vamos a trabajar, y en esta primera fase lo que vamos a tener que hacer es establecer cuál es el problema, y una posible hipótesis o unas hipótesis de solución, ¿sí? El problema es un enunciado interrogativo, ¿sí? Que puede ser teórico, que sería de la investigación básica, o podría ser empírico si lo tenemos en la investigación aplicada, ¿no? Debería ser claro, debería ser resoluble y debería ser significativo, es decir, el problema es un problema que nos planteamos. Queremos saber si tal fármaco podría funcionar para mejorar los niveles de depresión de una persona, ¿sí? Nos preguntamos si un fármaco determinado podría ayudar a mejorar los síntomas de una persona con depresión, o una psicoterapia, ¿no? Si la psicoterapia, vamos a hacer mejor el ejemplo de la psicoterapia, cognitivo-conductual es útil para rebajar los niveles de depresión de una persona. Ese sería un problema, una pregunta que nos hacemos, ¿no? Esto sería una pregunta, un enunciado interrogativo, y la hipótesis
sería una posible solución que damos, ¿no? Es un resultado, es una respuesta aseverativa, solución tentativa, ¿sí? Que es comprobable, que relaciona variables y que debería ser parsimoniosa, es decir, buscando la solución más sencilla que decíamos antes, ¿no? Una hipótesis sería, pues, la terapia cognitivo-conductual aplicada durante 8 semanas será efectiva para reducir los niveles de depresión, midiéndolo con el test de depresión de Beck, por ejemplo, y, bueno, algo así, ¿no? Eso podría ser una hipótesis cuando intentamos dar una respuesta al problema que nos planteamos al principio. El problema puede ser, pues, ¿qué tratamientos podrían ser efectivos para tratar la depresión? ¿O la terapia cognitivo-conductual es útil para tratar la depresión? Y la hipótesis sería, pues, que los tratamientos psicológicos son útiles para tratar la depresión, el tratamiento cognitivo-conductual puede servir para tratar la depresión al cabo de tantas sesiones, medido de tal manera, pero la hipótesis debería ser lo más específica posible, ¿sí? Debería ser una posible solución. A veces tendremos más de una hipótesis. Tendremos varias hipótesis, pues queremos pasar a esto, o pasar a esto, o pasar a esto otro, ¿sí? Luego veremos algún ejemplo más. Así que lo primero es plantearnos qué problema hay y qué posible solución habría. Así que vamos a comprobar si esa hipótesis realmente es cierta o no lo es. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase metodológica. Fase metodológica. La fase metodológica tendremos el plan de investigación, vamos a diseñar el experimento antes de nada, a ver qué es lo que podemos hacer para comprobar si la terapia cognitivo-conductual, decíamos, en 8 semanas de sesiones será suficiente para mejorar los niveles de depresión, ¿sí? Pues en la fase metodológica primero hay que hacer el plan de investigación. Plan de investigación. A ver, vamos a ponerlo aquí mejor. El plan de investigación. Y después tendremos la recogida de datos. Primero nos plantearemos toda la investigación, pues vamos a recoger un total de 50 pacientes. Unos siguen terapia cognitivo-conductual y los otros no hacen ninguna terapia y comprobaremos los niveles de depresión al cabo de 2 meses. Unos haciendo terapia y otros no, y veremos si realmente se rebaja el nivel de depresión y no sé qué. Ese sería el plan de investigación. Cogeremos a tantos sujetos, los cogeremos al azar o los cogeremos a partir de la lista de pacientes que tenemos, ¿sí? Y aquí se establece todo lo que tiene que ver con el estudio. Decisiones sobre las variables, ¿no? ¿Qué variables vamos a recoger? Si el nivel de depresión inicial, si la edad, si el sexo, cualquier cosa, ¿no? Los sujetos que vamos a coger, qué procedimiento, las técnicas de control, que veremos más adelante, para controlar posibles variables extrañas, tipos de datos que vamos a tener, bueno, todo lo que tiene que ver con planificar toda la investigación hasta el final es el plan de investigación, ¿sí? Y una vez tenemos el plan de investigación, pues ya pasamos a recoger los datos, ¿sí? Así que empezamos a, lo que decíamos, pues cogemos a 50 pacientes que hacen terapia y les vamos midiendo cada semana su nivel de depresión, o les medimos a todos al final el nivel de depresión y al principio, y vemos a ver cómo han evolucionado, ¿sí? Vamos recogiendo los datos, ¿no? La recogida de datos. Registro de conducta, que puede ser conducta verbal, conducta motora o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de conducta que nos interese recoger. Y luego ya tendríamos la fase analítica. Una vez ya tenemos todos los datos, ¿sí? Recogidos, los tenemos todos los datos en un Excel, por ejemplo, pues pasamos a la fase ya de análisis de esos datos. Fase analítica. Entonces, esa fase analítica consiste en la organización de los datos y el análisis estadístico. Organización y análisis estadístico. Sí, así que antes de nada cogeremos esos datos, que muchas veces los datos los tenemos todos desordenados, hemos pasado un cuestionario escrito, por ejemplo, y tenemos un montón de papeles. Todo eso lo tenemos que organizar bien, lo pasamos a un ordenador, lo pasamos a una hoja de cálculo, por ejemplo, para que esté todo ordenado, como tiene que ser, sin datos perdidos. Y después pasaremos al análisis estadístico. Empezaremos a hacer análisis, que es lo que veremos en la segunda mitad de la asignatura, ¿no? Pues para generar con esos datos unas tablas, unos gráficos, ¿no? Y poder comparar los dos grupos que estudiábamos, hacer pruebas de hipótesis, lo que sea, ¿no? Análisis, vamos a verlo bien, estadístico.
con eso obtendremos unos resultados, ¿no? Tendremos pues la media de la depresión de un grupo y la media del otro, el que ha hecho terapia y el que no ha hecho. Vemos que el que ha hecho terapia tiene menos depresión que el que no ha hecho terapia, por ejemplo, ¿no? Así que pasaremos a la fase ya valorativa. Fase valorativa. En la fase valorativa, pues ya tendremos la interpretación de los datos, ¿no? Aquí sería solo hacer los cálculos, las medias de los grupos, los gráficos, las tablas, ¿sí? Pero ahora tendremos ya que valorar los resultados. Así que tendremos la interpretación de los datos, ¿no? Vemos que la media de la depresión ha sido menor en el grupo que le hicimos psicoterapia respecto al grupo que no le hicimos psicoterapia. Y lo ponemos unos gráficos, con unas tablas y demás. Y todo eso lo interpretamos, ¿no? Así que vemos que la terapia realmente ha sido efectiva. Y así llegamos a las conclusiones. En las conclusiones lo que vamos a tener que hacer es verificar la hipótesis. ¿Era cierta la hipótesis de que la terapia cognitivo-conductual al cabo de 8 sesiones mejorará el nivel de depresión? Sí, pues parece que sí. Nuestros datos nos dicen que realmente ha mejorado el nivel de depresión, ¿sí? Así que verificamos las hipótesis, resolvemos el problema que teníamos al principio, ¿no? Pues aquí con esto vemos que hay terapia para poder mejorar el nivel de depresión y generamos nuevos problemas. Cuando acabamos el estudio siempre decimos, vale, y ahora habría que analizar también si la terapia psicodinámica también es útil para rebajar el nivel de depresión, por ejemplo, ¿no? O comparar diferentes psicoterapias a ver cuáles son más efectivas. Todo aquello que se nos ocurra para futuros estudios con nuevos problemas, pues lo incluiremos al final en las conclusiones de nuestro estudio. Venga, muy bien, pues estas serían las fases que tendríamos del método científico. En general lo hacéis todos más o menos igual, luego algunos grupos hacéis algunas cosas un pelín diferentes, aunque luego el examen final es común para todo el mundo. Pero bueno, si en algún grupo hacéis algo un poquito distinto en clase de lo que yo os explico aquí, no os preocupéis, me podéis preguntar también por el grupo de WhatsApp y os explicaré lo que sea, porque luego cada profesor a veces explica un poco de más, un poco de menos, aunque la teoría debería ser más o menos la misma, porque el examen, ya os digo, lo haréis todos igual. Venga, vamos a la página 4 y vamos a empezar ahora con las vías o los enfoques, vías o enfoques del método científico. Enfoques de una investigación o vías sería la vía inductiva y la vía deductiva. Venga, tendríamos la vía inductiva y la vía deductiva. La vía inductiva es cuando pasamos de los datos a la teoría. En la vía inductiva lo que tendríamos es que tenemos los datos y la teoría. Bueno, vamos a hacerlo así, al revés. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que nosotros para la vía inductiva del método científico lo que vamos a coger es, vamos a coger unos datos y a partir de los datos los analizaremos para construirnos una teoría. Por ejemplo, yo tengo un centro de psicoterapia con un montón de profesionales que trabajan con diferentes enfoques, ¿no? Unos psicodinámicos, otros cognitivo-conductuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría, a partir de los datos de los diferentes profesionales con los diferentes enfoques, pues construirme una teoría, pues tal corriente psicológica es más efectiva para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo que tal otra, ¿sí? Pues a partir de los datos que tenemos, los observamos y vemos si hay diferencias y con eso nos construimos una teoría. Es decir, partimos de los datos, de lo que hemos observado y a partir de lo que hemos observado nos construimos una posible teoría que nos explique por qué los datos que tenemos son los que son, ¿sí? Esa es la vía inductiva. Y después tendríamos la vía deductiva. La vía deductiva es al revés. Es cuando de la teoría pasamos a los datos. De la teoría pasamos a los datos. Sería cuando, por ejemplo, pues nosotros nos planteamos una teoría, creemos que esto funcionará de esa manera, creo que la exposición funcionará muy bien para las personas que tienen una fobia a un determinado elemento. ¿Sí? Para una fobia creo que funcionará muy bien exponerlas a esa situación de una forma controlada. Eso es una teoría. Luego deberemos
coger un grupo de personas que estén dispuestas a ponerlo a prueba, ¿sí? Y a partir de ahí, pues con los datos veremos si esa teoría se cumple o no se cumple, ¿no? Así que la teoría pasaríamos a los datos. Cuando primero nos hacemos una teoría y con la teoría que nos hemos construido diseñamos un experimento para comprobar si eso es así o no. Esa es la vía de tipo deductiva. Y muchas veces vamos a tener el proceso inductivo hipotético deductivo. Inductivo hipotético deductivo. ¿Sí? Inductivo hipotético deductivo. Es una mezcla de las dos cosas, donde lo que tenemos primero es el método inductivo, es decir, a partir de los datos de la experiencia clínica, por ejemplo, nos construimos una teoría. Así que con los datos, por vía inductiva, nos construimos una teoría. ¿Sí? Y con esa teoría nos planteamos unas hipótesis y pasamos a intentar comprobar eso con un experimento. Es decir, una vez tenemos esa teoría, pues diseñamos un experimento para ver si realmente se cumple esa teoría. Así que volveríamos otra vez a los datos. Aquí eran datos así que habíamos ido consiguiendo, pero sin estar controlados. Una vez tenemos la teoría, diseñamos un experimento para que esté bien planteado y no puedan haber variables de confusión, y ya recogemos los datos bien diseñados para ver si realmente esa teoría se cumple o no. Normalmente en ciencia acostumbra a ser más bien esto: inductivo, hipotético, deductivo. Observamos que ocurre algo en la realidad, de ahí nos construimos una teoría y con la teoría la ponemos a prueba diseñando un experimento, es decir, volvemos a los datos para comprobar que eso realmente sea así. Es el proceso inductivo, hipotético, deductivo. Venga, más cosas. Después tendremos la sistematización del conocimiento científico, las teorías y los modelos. Venga, hay que saber distinguir entre teorías y modelos. Primero, la teoría es una explicación del objeto de estudio a través de leyes científicas, relaciones entre los elementos, las estructuras, los mecanismos subyacentes y inferencias sobre las relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una teoría tiene que ser una explicación de un fenómeno muy compleja, demostrada con los datos, que estudie bien las relaciones, todo muy bien definido, ¿sí? Una teoría tiene que ser refutable, es decir, se puede rechazar. ¿Sí? Si yo digo que esto es de esa manera, pues otra persona puede hacer un experimento y demostrar que aquello no es así. Así que tiene que ser refutable, tiene que ser contrastable. Es decir, si yo creo que la teoría que tengo es cierta, pues entonces tengo que hacer experimentos para demostrarlo, para contrastarlo, ¿no? Tiene que tener consistencia interna y tiene que ser comunicable. Tiene que definir inequívocamente todos los constructos principales. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos elementos que relacionan la teoría tienen que estar muy bien definidos. Así que la teoría es algo más complejo que lo que veremos ahora, un modelo. Un modelo es algo mucho más simple. Es una posible explicación, una simplificación de la realidad que nos sirve a nivel descriptivo para entender ese fenómeno, pero sin necesidad de que lo lleguemos a demostrar con un experimento científico. Lo tenéis debajo, modelo. El modelo es una simplificación, no se tiene que someter a verificación empírica, sino que solo tiene un nivel práctico, descriptivo o explicativo. ¿Sí? Aquí tendríamos un esquema conceptual, ¿no? Que eso es un modelo. Eso es un esquema conceptual que nos dice pues, algunos elementos de personalidad, la frustración, factores de la situación. Eso nos da un nivel alto de excitación. Si además esa persona que tiene ese nivel alto de excitación está en un ambiente social que aprueba la agresión, pues acaba provocando agresiones a otras personas, ¿no? Eso sería un modelo, como tenéis aquí, ¿sí? Así que la teoría es algo mucho más complejo, que tiene que estar muy bien definidos todos los elementos y que tiene que ser contrastable, ¿sí? Lo tengo que demostrar con datos, con experimentos. El modelo, en cambio, es algo mucho más simplificado, ¿sí? Es una estructura, una estructura conceptual que nos ayuda a entender aquello, pero que no tengo por qué demostrarlo ni nadie lo puede rechazar, como si dijéramos. O hay la teoría o por ejemplo de modelos, ¿no? Pues el modelo que explica la memoria como si fuera un ordenador, ¿no? Pues nos dice, tenemos la memoria a corto plazo que sería como una memoria RAM, luego la memoria a largo plazo que sería como la memoria del disco duro del ordenador, y eso se relaciona con la no sé qué, ¿no? Pues la teoría, no sé si la habéis visto, pero la teoría de la memoria
como si fuera un ordenador, pues, bueno, la teoría, el modelo, perdón, sería un modelo dentro del ámbito científico. En cambio, una teoría sería como esta teoría que os explican, que es la eficiencia de la memoria. Tenemos el nivel de la activación y la eficiencia que tenemos de la memoria. Entonces, esa es la teoría de la ley de Yerkes-Dodson, que nos dice que si tenemos un nivel bajo de estrés, entonces tendremos poca capacidad de memoria, ¿no? Un examen, por ejemplo, aquí tendríamos eficiencia de la memoria, y esto sería la activación. La activación o el arousal, que se llama. Así que si nosotros tenemos un nivel de activación muy bajo, si estamos en un examen y estamos excesivamente relajados, pues el examen no nos irá demasiado bien. Hay un punto óptimo de activación, ¿sí?, que ese sería el punto de mayor eficiencia de la memoria, y después tendríamos que si la activación es muy alta, si la persona está sobreactivada, entonces el rendimiento empieza a bajar, ¿sí? El rendimiento será menor a medida que más activados estemos, ¿no? Si estamos muy nerviosos en un examen, pues no nos acordamos de nada, ¿sí? Nos baja la eficiencia de la memoria. Esa sería la teoría de Yerkes-Dodson, que lo hacéis en algunos grupos. Sería una teoría. Esa teoría está muy bien definida, a qué se refiere con activación, a qué se refiere con eficiencia de la memoria, hace un experimento para demostrarlo, ¿sí? Así que sería un ejemplo de una teoría que es contrastable y que está basada en los datos. Venga, por tanto, la diferencia entre teoría y modelo mucho más simple que la teoría, que tiene que ser mucho más compleja, mucho más definida, explicada y con datos. Venga, y también es importante que tengáis claro el concepto del constructo. ¿Qué es un constructo? Hay que distinguir entre constructos y conceptos, ¿sí? Los constructos son algo mucho más específico que los conceptos. Los conceptos es lo que nos podríamos encontrar en el diccionario, ¿no? Lo que todo el mundo entiende pues como un concepto. Aquí tenéis la personalidad, ¿no? El concepto de personalidad sería lo que saldría en el diccionario: conjunto de cualidades que constituye una persona o supuesto inteligente, ¿sí? Las características de una persona, las cualidades de la persona que suponen, que constituyen a la persona o supuesto inteligente. Eso sería un concepto. Pero un constructo es algo más complejo que un concepto. Un constructo está marcado dentro de una teoría. Así que cada autor que tiene una teoría tiene un constructo determinado de los diferentes elementos. Por ejemplo, el constructo de personalidad para Eysenck, que hizo la teoría sobre la personalidad en 1970, que la estudiaréis seguramente más adelante, ¿sí?, nos dice que él entiende como la personalidad, como la organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determinará su adaptación única al ambiente. Este autor define lo que él entiende por el constructo de personalidad con estas palabras. Así que el constructo es algo más específico y que tiene que estar dentro de una teoría determinada, ¿sí? Así que el concepto es algo más vulgar, más general, ¿sí? En cambio, el constructo es algo muy específico que el autor ha definido muy claramente qué entiende él por ese constructo determinado, ¿sí? La diferencia entre el concepto de personalidad es el que todo el mundo podría tener, el que todo el mundo podría aceptar, y el constructo de personalidad de Eysenck, que es el constructo de personalidad para ese autor dentro de la teoría de personalidad de Eysenck. Venga, pues es importante, en psicología hablaremos siempre de constructos, porque siempre estaremos hablando de conceptos enmarcados dentro de una teoría determinada. Cuando hablamos de personalidad hablaremos normalmente referido a un autor determinado, así que serán siempre constructos y no conceptos. Venga, continuamos. Pasamos al 2.3, tenemos ya el tipo de diseños de investigación. Venga, tipos de diseños de investigación. ¿Cómo podemos diseñar un estudio, una investigación? Un diseño de investigación, tenéis la definición aquí, sería cualquier plan o estrategia previa a la realización de una investigación. Es el esquema del procedimiento, la forma de recogida, el análisis de los datos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la planificación de un experimento. Hay experimentos de tipo manipulativos y no manipulativos. Si son manipulativos, quiere decir que nosotros vamos a diseñar el estudio y vamos a modificar
la variable independiente, una variable, perdón, luego veremos la variable independiente, para ver qué efecto tiene eso sobre el paciente. Vamos a modificar algo. En cambio, un diseño que sea no manipulativo es solo observar lo que ocurre, sin nosotros modificar nada. Venga, y a partir de aquí tenemos las diferentes estrategias. Primera estrategia, la estrategia no experimental. Los diseños no experimentales o la estrategia no experimental. Es sin manipulación, es decir, no alteraremos lo que estamos observando y sencillamente registraremos lo que ocurre. Bien, y dentro de los diseños no experimentales tendremos la metodología observacional. Metodología observacional. Y la metodología selectiva. Metodología selectiva. ¿En qué consiste la metodología observacional? Pues se registrará el fenómeno de forma espontánea, sin ningún método de registro, de forma espontánea, en el contexto habitual y con instrumentos que no estarán estandarizados, ¿sí? Son estudios preferentemente ideográficos, es decir, describirán lo que observan. Por ejemplo, si yo quiero analizar el funcionamiento de una familia determinada como psicólogo, pues yo me iría imaginaros, a una cena de la familia y hago una observación de cómo interactúan los miembros de la familia. Pero yo sencillamente lo observo, no modifico nada. Así que me llevo una libreta y voy apuntando todo lo que va ocurriendo. Así que se registra de forma espontánea en el contexto habitual. Yo voy a una cena en su casa normal, ¿sí? Con instrumentos no estandarizados, es decir, una libreta donde voy apuntando lo que a mí me parece, ¿sí? Y son estudios preferentemente ideográficos, que quiere decir que son estudios descriptivos. Solo describo lo que ocurre. No llego a explicar cuál es la causa, ¿sí? Así que sencillamente describimos, ¿sí? Son estudios ideográficos. Recordar ideográficos, que es descriptivo. Y después tendríamos la metodología selectiva. La metodología selectiva va un paso más allá. Busca el fenómeno a estudiar con un instrumento que estaría semi-estandarizado, ¿sí? Así que tendríamos, pues, por ejemplo, una hoja de registro. Por ejemplo, nos vamos a un partido de fútbol con una hoja de registro para ver los pases que hace cada jugador, los chutes de cada jugador, ¿no? Tenemos una hoja de registro para ir rellenando, pero de una forma muy metódica, ¿sí? Así que sería semi-estandarizado. Bueno, podríamos dejar algún espacio para alguna cosa distinta de la que tengamos registrado. Tendremos hojas de registro codificadas, por ejemplo, y son estudios preferentemente nomotéticos. Quiere decir que intentaremos buscar las leyes generales. El objetivo es registrar de una forma más o menos estandarizada para poder a partir de ahí sacar conclusiones generales, ¿sí? Así que queremos ver, decíamos, vamos a un partido de fútbol y vamos con una hoja de registro y vamos apuntando qué es lo que ocurre. Y el objetivo será intentar entender por qué nos han metido el gol. Pues siempre que nos han metido un gol ha sido porque el defensa se ha despistado y se ha ido hacia el otro lado y entonces nos han metido el gol porque no sé qué. Intentaremos sacar cuáles son las leyes generales de por qué está pasando lo que estamos registrando. Así que mientras que en el estudio observacional el objetivo es solo describir aquello sin ir más allá, en un estudio selectivo, con metodología selectiva, seguiremos sin modificar lo que ocurre, pero intentando registrarlo de una forma más metódica para intentar entender qué es lo que está detrás, qué leyes generales están detrás, intentando sacar conclusiones generales a partir de lo que registramos. Diferencia entre las dos metodologías, pero las dos son sin manipulación, ¿eh? Y luego tendríamos la estrategia experimental. La estrategia experimental es aquella estrategia en la que sí habrá manipulación, con manipulación, donde sí tendremos que manipularemos la situación. Por ejemplo, queremos analizar si un fármaco es efectivo para reducir el nivel de ansiedad de una persona, ¿sí? Así que
hacemos un estudio para ver si es efectivo. Cogemos un grupo de personas que tienen problemas de ansiedad y a la mitad les damos un fármaco y a la mitad no les damos el fármaco y vamos viendo qué ocurre a lo largo del tiempo, a ver si las personas que están tomando el fármaco están mejorando y las personas que no están tomando el fármaco no están mejorando. Fijaros que yo analizo la situación, pero la estoy modificando, ¿sí? Yo a unos les estoy dando una pastilla y a otros no, o a otros les estoy dando un placebo. Así que vamos a tener que, nosotros estamos en la situación modificándola para ver los efectos que tiene esa modificación. Así que es una estrategia con manipulación. Y eso será el tipo de estudios que nos interesan más en el método científico, los estudios experimentales, porque podremos llegar a sacar conclusiones más claras sobre causa-efecto, porque modificaremos algo y veremos el efecto posteriormente. No solo lo observaremos, como en las metodologías no experimentales, sino que lo observaremos pero modificando la variable. Así que provocaremos la causa del fenómeno, que es la variable independiente, por ejemplo, tomar fármaco o no tomarlo, ¿sí? Y se registra el efecto, que será la variable dependiente. ¿Sí? Siempre tendremos una variable independiente, tomar fármaco o no tomar fármaco, por ejemplo, sobre la ansiedad. Y finalmente tendremos una variable dependiente, que sería el nivel de ansiedad de la persona. ¿Sí? Así que intentaremos ver si el hecho de tomar el medicamento o no tomarlo modifica la ansiedad o no, que sería nuestra variable dependiente. Así que en los estudios experimentales tendremos variable independiente y dependiente. Esta la modificamos y esta no, esta observamos el resultado. Venga, entonces, habrá un control exhaustivo de todas las posibles variables extrañas o posibles aspectos que pueden influenciar en la relación entre las dos cosas, así que tendremos que controlar, por ejemplo, los dos grupos deberían ser grupos equivalentes, ¿no? Porque si cojo grupos con diferentes niveles de ansiedad, pues luego para compararlos será más difícil. Pues intentaremos hacer dos grupos que sean equivalentes en la ansiedad inicial, que los dos grupos tengan la misma ansiedad. Pues es una forma de controlar las variables. O que tengan la misma proporción de chicos y chicas, los dos grupos, para que no hayan diferencias debidas al sexo, ¿sí? Así que todo eso será el control de las variables extrañas. De esa manera podremos establecer relaciones causales, ¿no? Intentaremos eliminar todas aquellas variables extrañas que pueden estar afectando a la variable dependiente o a la variable independiente o a la relación entre las dos, ¿sí? Así que el objetivo es evitar que variables extrañas estén alterando esa relación y podamos establecer una relación causal de que esto provoca esto, ¿sí? Venga, entonces en función del nivel de control de las variables vamos a tener diferentes metodologías. La metodología experimental, que sería la ideal. La metodología experimental es lo que habíamos explicado antes, y controlando las variables extrañas. Básicamente que controlemos las variables extrañas quiere decir que lo haremos al azar. Si yo cojo dos grupos, a unos les doy un fármaco y a otros no, si quiero controlar todas las variables extrañas de la mejor manera posible, lo ideal será siempre que los repartamos al azar. Yo cojo 50 personas y de las 50 las reparto aleatoriamente en dos grupos. Se supone que si yo los reparto aleatoriamente los dos grupos me van a quedar dos grupos iguales o equivalentes o parecidos, así que podremos analizar el efecto en un grupo y en el otro y compararlos. Así que la metodología experimental utiliza el azar. El azar nos elimina todas las variables de confusión, o en teoría nos eliminaría todas las variables de confusión. Al utilizar el azar ya podemos pensar que no habrá nada que esté afectando a un grupo y al otro no, porque los hemos repartido totalmente al azar. Después tendremos la metodología casi experimental. ¿Qué será la metodología casi experimental? Pues es algo parecido, pero los grupos o las condiciones no se forman aleatoriamente. Es decir, intentaremos controlar las variables extrañas, pero no podremos repartir al azar. A lo mejor en un diseño experimental vamos a tener dos grupos que son, en un hospital trabajan con fármaco y en otro hospital trabajan sin fármaco. Entonces yo no puedo repartirlos al azar, pues tengo pacientes de un hospital y pacientes del otro y los comparo, ¿sí? Así que tendríamos dos grupos, unos con fármaco, otros sin fármaco, pero no he podido repartirlos al azar, así que podrían haber diferencias entre los grupos que me distorsionaran el estudio. Por eso sería un diseño de tipo casi experimental, sin azar. Y luego por último tendríamos la metodología preexperimental. Metodología preexperimental. En la metodología preexperimental es un tipo de metodología que sirve normalmente para hacer como
estudios antes de hacer el estudio principal. ¿Sí? Es decir, no intentaremos hacerlo también, controlando también variables extrañas, sino que normalmente es para estudios piloto, un estudio piloto antes de hacer el estudio grande, con muy poquitas personas, controlando muy poquito las variables extrañas, un poco para ponerlo en marcha. Normalmente se produce en la fase inicial de la investigación como paso previo al experimento, no hay aleatoriedad y por tanto no hay control de las variables extrañas, así que bueno, es un preexperimental. No es un estudio prácticamente, es como un estudio piloto para ver si después ya llevaremos a cabo el estudio o no. La mejor metodología al final será esta, la metodología experimental, porque nosotros modificaremos la independiente en grupos o condiciones aleatorias, se supone que controlando todas las variables extrañas, así que por tanto podremos establecer relaciones causales. Esa sería la mejor metodología para demostrar que algo es la causa de un determinado efecto. Aquí tenéis un par de tablas que os ponen las diapositivas. Experimento verdadero sería la metodología experimental. Tiene manipulación de la variable independiente, manipulamos la independiente, aleatorizamos los grupos y controlamos las variables de confundido, las tres cosas. El casi experimento, ¿qué le ocurre? Pues que manipulamos la variable independiente, pero no aleatorizamos la formación de grupos, aunque intentamos controlar las variables extrañas. Y el no experimento, o el preexperimento, bueno, el no experimento serían los dos de arriba, pues entonces no hacemos nada de todo esto, ni manipulamos nada, ni aleatorizamos nada, ni controlamos variables de confundido, porque es algo observacional o selectivo, ¿no? Esto eran los diseños no experimentales. Aquí el preexperimental en esta tabla no sale. Venga, así que las tres metodologías principales, esas son como dos situaciones un poco particulares, son estas tres. Y se pueden clasificar en función, como tenéis a la derecha, de la manipulación. Cero manipulación, metodología observacional. Un punto medio, la selectiva. Y mucha manipulación o máxima manipulación sería la metodología experimental. Esto tiene elevado control interno y esto tiene bajo control interno, ¿sí? Una cosa está muy controlada y la otra muy poco controlada. Bien, pues estas son las diferentes metodologías, sobre todo acordaros de estas tres, estas no os las van a preguntar prácticamente, pero estas tres sí que recordar claramente cómo son estas tres, ¿eh? Estas dos primeras es sin manipular las variables, esta solo observando, sin registros estandarizados. Esta es algo más precisa porque tendremos registros estandarizados e intentaremos sacar conclusiones generales, la selectiva, pero sigue siendo sin manipulación y con manipulación tendremos la metodología experimental, que modifica una variable independiente para ver el efecto de la dependiente utilizando el azar y controlando las variables extrañas o variables de confusión. Venga, vamos ahora a los tipos de diseños experimentales en función de cómo se forman las condiciones experimentales. A ver, en función de cómo formamos los grupos o las condiciones experimentales, podemos hablar de un diseño de grupos al azar o de un diseño de medidas repetidas o un diseño mixto. Por ejemplo, yo tengo un grupo de 100 personas y quiero ver si el hecho de tomar el medicamento funciona o no para mejorar el nivel de ansiedad que decíamos antes. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Pues, ¿qué podríamos hacer? Pues cogemos de las 50 personas y a un grupo no le damos el fármaco y a otro sí le damos el fármaco, ¿sí? Aquí cogemos a 50 personas al azar y aquí otras 50 personas al azar. Así que observamos el nivel de ansiedad al principio y después, al cabo del tiempo, vemos qué ha pasado con la ansiedad, ¿sí? Si el nivel de ansiedad media del grupo que no ha recibido el fármaco era de, imaginaos una escala de 0 a 100, de 63, mientras que la ansiedad media del grupo que sí le hemos dado el fármaco ha sido de 51, pues parece que se ha reducido el nivel de ansiedad. Los que no les hemos dado ningún fármaco tienen más ansiedad al cabo de un par de semanas que los que sí les hemos dado el fármaco, que tienen menos ansiedad de media, ¿no? Pues eso sería un diseño de tipo de grupos al azar. Compararemos grupos de personas distintas. Aquí tengo 50 y aquí tengo otras 50 personas diferentes, ¿sí? Grupos distintos en las diferentes condiciones experimentales. Por ejemplo, a unos les damos el fármaco y a otros sí. O a unos les damos sin fármaco, a otros 10 miligramos del fármaco, a otros 20 miligramos del fármaco. Que pueden ser 3 grupos o 4 grupos o los que sean. O a lo mejor nos interesa comparar sin fármaco con fármaco y con psicoterapia, ¿sí? Pues tendríamos también 3 grupos, ¿no? El tema es que tendremos grupos de personas distintas repartidas al azar para que en teoría estén equilibradas al principio
Y dejaremos pasar el tiempo y lo compararemos. Si hay diferencias es que el fármaco ha sido efectivo. Si el nivel de ansiedad es el mismo, pues es que el fármaco no lo ha sido. Eso sería un diseño de grupos al azar. Diseño de grupos al azar. Y luego tendremos el diseño de medidas repetidas. ¿En qué consistiría el diseño de medidas repetidas? Pues tenemos, por ejemplo, a las 100 personas y queremos analizar si el fármaco es efectivo o no lo es. Pues en lugar de separar en dos grupos, puedo decir, vale, pues al principio todo el mundo está sin tomar el fármaco. Miramos el nivel de ansiedad. Al cabo de un tiempo pasamos a que las 100 personas les damos el fármaco a todas. Sí, fármaco. ¿Sí? Y al cabo de un tiempo les quitamos el fármaco, a ver qué ocurre. Volvemos a no tener el fármaco. Así que eso sería un diseño de medidas repetidas, cuando pasamos por las diferentes condiciones experimentales todas las personas de la muestra. Por ejemplo, al principio teníamos un nivel de ansiedad de 65, ¿sí? Luego les damos el fármaco y nos baja una media de 46. Y después, cuando le retiramos el fármaco, vuelve a subir a 58. ¿Sí? Pues aquí veríamos que el fármaco ha sido efectivo, ¿no? La media de la ansiedad al principio era 65, después de salir el fármaco les ha bajado mucho la ansiedad y cuando les he retirado el fármaco ha vuelto a subir. Pues está claro que el fármaco funciona para rebajar la ansiedad, ¿no? Venga, y luego tendríamos también los diseños mixtos. Un diseño mixto es que parte del estudio se hace con grupos al azar y parte con medidas repetidas, ¿sí? Así que podríamos hacer un diseño mixto. Un diseño mixto podría ser, por ejemplo, una parte del estudio es, yo tengo las 100 personas y las separo en dos grupos. Una no le doy fármaco y la otra sí le doy fármaco, ¿sí? Pero es que además al principio no hace psicoterapia en ninguno de los dos grupos, pero después paso a que el grupo de no fármaco sí haga psicoterapia, ¿sí? Y el grupo de sí fármaco sí haga psicoterapia. Sí fármaco, también psicoterapia, ¿sí? Así que de esta manera, vamos a ponerlo así mejor. De esta manera, si yo comparo estos 50, todos estos, aquí no estaban tomando el fármaco ninguno, los comparo con estos 50, donde sí estaban tomando el fármaco los 50. Así que es un estudio de grupos al azar, si los he repartido al azar, ¿sí? Y si quiero ver el efecto de la psicoterapia, pues tengo gente que al principio no hacía psicoterapia y que no le estaba dando medicamento, y luego sí, así que los comparo con medidas repetidas. Y aquí gente que no estaba, entonces sí, psicoterapia, no estaba haciendo psicoterapia y aquí sí, pero con fármaco, pues los comparo, ¿sí? Así que tengo una parte del diseño que es comparando dos grupos, el grupo que no le doy fármaco en ningún momento y el grupo que sí le doy fármaco en todo momento. Eso lo estoy haciendo por diseño de grupos al azar, pero luego otra parte del estudio, que es analizar si la psicoterapia funciona o no, la hago por medidas repetidas. Eso es un diseño mixto, ¿sí? Si tenemos una parte de estudio de medidas repetidas y una parte de grupos al azar, es un diseño mixto, ¿sí? O con datos de panel a veces se dice. Venga, continuamos. Después, en función del número de medidas por individuo y por condición experimental, podemos hablar de un diseño de tipo longitudinal, transversal o de panel. En función de cómo tomamos las medidas, podemos hablar de un estudio longitudinal o un diseño transversal. Si nosotros vamos tomando medidas, aunque no cambie la situación experimental, es decir, empezamos a mirar el nivel de ansiedad el primer día, luego lo volvemos a medir el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo, ¿sí? Vamos haciendo así y vamos viendo el nivel de ansiedad de la persona cada uno de los días. He puesto aquí muchos puntos. ¿Sí? Eso sería un diseño longitudinal. ¿Por qué? Porque estamos tomando más de un dato por cada persona y en cada condición. Es decir, durante todo este tiempo, desde el primer día, el segundo día, ¿sí? En todo momento, esta persona está tomando el fármaco, así que no está cambiando la condición experimental. Pero yo la mido muchas veces, hago un seguimiento, un tracking
sobre cómo va evolucionando la persona. Así que es un diseño de tipo longitudinal. En cambio, en un diseño transversal no ocurre esto, sino que tendremos una sola medida por cada sujeto y por cada condición experimental. Así que un diseño transversal sería, primero no está tomando el fármaco y luego sí está tomando el fármaco. Así que lo mido cuando no está tomando el fármaco y lo mido cuando sí está tomando el fármaco. Así que solo tengo una medida por persona y por condición. Ojo con esto, no os confundáis que longitudinal es que tomamos las medidas a lo largo del tiempo y transversales en un mismo momento, porque no tiene por qué ser así. El tema de longitudinal es que tomamos muchas medidas, estando en la misma situación, sin haber cambiado la condición experimental. En cambio, en el diseño transversal no, solo tomamos una medida, pero puede ser en el tiempo también, puede ser un antes y un después, puede ser sin fármaco y después con fármaco, ¿sí? Pero solo una medida por persona y por condición, ¿sí? Solo una medida por persona y condición. Es el diseño transversal. El longitudinal es a lo largo del tiempo y tomamos muchas medidas. El transversal es o en un mismo momento o puede ser en dos momentos diferentes, pero donde la situación ha cambiado, donde tenemos cambio en la condición experimental. Y los datos serán recogidos de panel si tenemos una parte de cada tipo, una parte longitudinal y una parte de tipo transversal. Una mezcla de las dos cosas nos daría lugar a datos de panel. Más cosas. Después, en función del contexto, podemos hablar de un experimento de laboratorio, si se da en un ambiente muy controlado, o un experimento de campo, cuando tenemos menos control, pero cuando es más natural. Por ejemplo, si hacemos un estudio de estos que hacen en la universidad, ¿no? Pues un estudio para ver el tiempo de reacción que tenemos al recibir un estímulo, ¿sí? Y lo hacemos en una sala insonorizada con un ordenador, ¿sí? Para ver el tiempo de reacción para luego los accidentes de tráfico. Ese será un experimento de laboratorio, ¿no? Estará muy controlado, no habrán ruidos que puedan distraer, la persona está atenta a la pantalla, ¿sí? Está todo muy controlado, pero es una situación muy artificial. No es lo mismo apretar la tecla del ordenador que darle al freno cuando vemos un coche delante, ¿no? Así que será una situación muy artificial, pero muy controlada. En cambio, en el experimento de campo tendremos menos control, pero será más natural, ¿sí? Si lo hacemos con una persona cogiendo el coche y le ponemos un estímulo para que frene, ¿sí? Calculamos el tiempo que tarda en frenar, eso será más natural. Pero la persona podría estar influenciada por muchos elementos, por ejemplo, por la luz que haya ese día, o si hay ruidos que le han distraído, ¿sí? Como estamos en una situación natural, habrían infinitas cosas que le podrían alterar el resultado, ¿no? Lo que tarda en frenar al ver el estímulo. De forma que experimento de laboratorio es muy controlado, eso está bien, pero es muy artificial la situación. En cambio, en un experimento de campo sería una situación muy natural, que eso es bueno, pero permitiría poco control, habrían muchas variables extrañas que nos podrían distorsionar el estudio. Más tipos de estudios. Tenemos los estudios de réplica, que son estudios sencillamente que repiten un experimento previo. Hemos dicho al principio que parte del método científico consiste en esto, en que un equipo de investigación hace un estudio y otro puede decidir hacer el mismo estudio para ver si obtiene los mismos resultados. Experimento de réplica. Luego puede ser exploratorio. Exploratorio será cuando no hay hipótesis previas, ¿sí? Un experimento exploratorio es un experimento para ver qué ocurre sin hipótesis, ¿sí? Confirmatorio es cuando queremos verificar la hipótesis, la mayoría serán confirmatorios, tenemos una hipótesis, hacemos un estudio para ver si realmente se cumple o no. Y un experimento crucial es cuando tenemos dos hipótesis y tenemos que elegir entre las dos hipótesis. A veces tenemos dos posibles explicaciones, tenemos que elegir entre una o la otra, ¿sí? Así que eso sería un experimento tipo crucial. De réplica sencillamente es un experimento repetido, exploratorio es sin hipótesis, confirmatorio es que verificamos una hipótesis y crucial será cuando debemos elegir entre dos posibles hipótesis y a ver cuál de las dos es cierta. Venga, muy bien, y vamos ya a lo último y acabaremos por esta primera clase, que es el objetivo metodológico del principio max, min, con. En toda investigación se debe basar en este principio, en el principio max, min, con. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el objetivo va a ser, primero, maximizar los efectos de la variable independiente, eligiendo adecuadamente los valores de la variable independiente. Es decir, maximizar la varianza sistemática primaria, que se llama, ¿sí? Así que maximizar los efectos de la variable independiente, ¿sí? Más efectos de la variable independiente.
Luego, minimizar los errores aleatorios, es decir, las diferencias individuales, errores de observación, registro preciso sin errores, ¿sí? Así que minimizar los errores, las diferencias, vamos a decir, y luego controlar las variables extrañas, no variables extrañas. Venga, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Primero, maximizar la variable independiente. Pues imaginaos que yo quiero ver si hay el efecto del fármaco sobre la ansiedad que estábamos comentando antes, ¿no? Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, si yo quiero comparar el efecto del fármaco, yo puedo decir, a unas personas no le doy fármaco y a otras sí les doy fármaco. ¿Pero qué cantidad de fármaco? Porque a lo mejor si yo cojo y les doy 10 miligramos del fármaco, el efecto es mínimo y no encontraremos diferencias entre los dos grupos. Tenemos que elegir los valores de la variable independiente que más diferencias van a generar. Lo que me interesa es la máxima diferencia entre estos grupos. Así que si el nivel adecuado del fármaco para generar diferencias en la ansiedad es de 50 miligramos, pues tenemos que coger 50 miligramos, que es lo que nos maximizará las diferencias. Me interesa que los grupos nos den resultados lo más distintos posibles. Me interesa que los grupos sean lo más diferentes posibles, maximizar los valores de la variable independiente, las diferencias entre los grupos, la varianza sistemática primaria. El segundo objetivo es minimizar las diferencias dentro de los grupos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro del grupo de no fármaco me interesa que todos los sujetos sean lo más parecidos posibles, ¿sí? Es decir, que si no les está dando el fármaco, ninguno mejore, o sea, que todos estén más o menos igual. Si encuentro que hay algunos que han mejorado mucho su ansiedad y otros que han empeorado, entonces no lo podremos atribuir al fármaco. Para atribuirlo al fármaco nos interesaría que esto sea lo mínimo posible, es decir, que el grupo sea lo más homogéneo posible, ¿sí? A mí me interesa que entre el grupo de no fármaco y el grupo de sí fármaco, si quiero demostrar que el fármaco es efectivo, si fuéramos farmacéuticos, que no lo somos, pero si quisiéramos demostrar esa diferencia, ¿qué nos interesaría? Nos interesaría que la media fuera lo más distinta posible, decíamos esto 50 y esto 70, que esta diferencia sea la máxima posible, pero además que los grupos sean lo más homogéneos posibles. Porque si yo encuentro muchas diferencias en el grupo, entonces no la podremos atribuir al fármaco, no sabemos qué ha pasado ahí, hay gente que ha mejorado mucho, hay gente que ha empeorado mucho y no sé por qué ha sido. Así que me interesaría que el nivel de ansiedad de este grupo pues fuera uno 48, otro 51, otro 47, otro 52, pero que no hubiera muchas diferencias. Si yo tuviera una persona con 15 de ansiedad, otra con 75, otra con 91, entonces no sé por qué esas diferencias se están dando y me devalúa el estudio. Así que lo que me interesa es que hayan las mínimas diferencias dentro de un mismo grupo, tanto aquí como aquí, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues si todos tienen de media 70, pues me interesa que sea pues uno 72, otro 69, otro 68, otro 73, ¿sí? Así que nos interesa que los grupos sean lo más distintos posibles, maximizando la diferencia de los valores de la variable independiente, dando un nivel de fármaco que me genera más diferencia de los grupos como conjunto, pero cada grupo me interesa que sea lo más homogéneo posible. Es este principio de minimizar las diferencias individuales. Me interesa que sean lo más homogéneos posibles para poderlos comparar, ¿sí? Y luego necesitamos controlar las variables extrañas, que aquí no esté afectando nada más que el fármaco. Así que si yo quiero demostrar que este fármaco es efectivo para rebajar el nivel de ansiedad, necesito encontrar un nivel de fármaco que me genera diferencias lo más grandes posibles entre los dos grupos, los del fármaco y los de no fármaco, que tengan las máximas diferencias en el nivel de ansiedad, pues unos les ha bajado la ansiedad aquí y los otros están aquí, la máxima diferencia, y que los grupos sean lo más homogéneos posibles, es decir, que todos se han mantenido igual en el grupo sin fármaco, en cambio todos han mejorado mucho en el grupo con fármaco. Eso es el principio de minimizar las diferencias, ¿sí? Y por último, tiene que estar todo muy controlado para que no haya ninguna variable externa que esté distorsionando el estudio. Así que si encuentro esto, mucha diferencia entre los grupos muy homogéneos y sin variables que puedan estar confundiendo la relación, pues estará claro que el fármaco en este caso ayudaría a rebajar los niveles de ansiedad, ¿sí? Ese es el principio metodológico del Max-Min-Con. Venga, pues con esto acabamos con esta primera clase del curso. Venga, lo dejaremos aquí y nada, nos vemos ya en la próxima clase.